información, por supuesto, de la policía tiene que ser sobre la base de acabar con todas esas estructuras, y eso implica incluso sacar a muchas personas de la fila de la policía. No es nuevo en absoluto, eso se ha dicho y se ha dicho en muchas ocasiones, con detalles, con nombres, con apellidos, con acciones, evidentemente, que han cometido parte de esos generalotes que ahora están rasgándose las vestiduras. Y gente, me parece mucho al caso del Central Romana, pero ¿y desde cuándo aquí, señores, lo que ha ocurrido con los trabajos cañeros no ha sido el mismo? Pero es que estamos vueltos locos. ¿Y qué es lo que está pasando? Entonces aquí el tema policía, el tema corrupción de arriba a abajo ha quedado evidenciado, y ha quedado evidenciado de muchas maneras. Otro tema rápidamente para agotar entonces mi turno, breve, porque tenemos que venir con los oyentes, con una información que aparece hoy sobre el megaproyecto del presidente Luis Abinader para incrementar la oferta energética, que siempre ha sido una necesidad. Bueno, empezamos por aquí. Nunca se ha discutido la necesidad de que nosotros tenemos que ampliar los parques de generación. Por eso nunca entendimos por qué fue que Leonel Fernández le vendió las dos principales generadoras al Estado, que después terminaron estafándolo, que fue Jaina y Ejeitabo. Claro, 18,000 millones era en ese momento la denuncia de la estafa. Ahora, con esto hubo, y como siempre, ojalá que se puedan, las nebulosas pudieran entonces despejarse respecto a Manzanillo, sin que nos adentremos en la procura y en los intereses que siempre han estado como sardinas, ¿no?, alrededor de tiburones bordeando, porque eso es un geoestratégicamente hablando, económica, política, esa zona, esa parte ahí es un enclave importante, claro, sobre todo para muchos del sector privado, y por eso yo recuerdo en algún momento todo un programa que lo pueden buscar en los archivos, en el periódico Vanguardia del Pueblo, de los empresarios de la empresa de los Vicini, respecto a planes y proyectos en esa zona. Es una zona estratégica y es importante, y lo bueno es que se explote desde lo estatal. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con el tema entonces, como siempre ocurre con la generación? ¿Qué es lo que ha pasado con la pretensión de esos 800 megas en Manzanillo, que son necesarios, como lo fue Catalina? Nunca se cuestionó eso, sino todo ese proceso mafioso que alrededor de Catalina para llegar a la construcción se realizó. Aquí hubo 60 empresas, lo dijimos muchas veces, para hacer una especie de cronología rápida y breve de las empresas que cuando se anunció la licitación adquirieron los documentos, adquirieron todos esos pliegos de licitación que habían anunciado y pagaron, que lo criticamos también, $5,000 para tener acceso al pliego. Que eso yo no sé si ustedes lo han visto, yo no soy experta en asuntos de licitaciones, pero yo nunca había visto eso. Solamente para tú acceder a cuáles son las condiciones, tú tenías que pagar $5,000. Y en ese momento yo decía, me parece como que lo que se quiere es que nadie se interese, porque a lo mejor, como en tiempos de la Catalina, hay un licitante o hay una empresa a la que quizás, eso era especulativo y eso es dudar y es correcto, a los que quizás quieren beneficiar con esa licitación. Después de revisar todos esos documentos, pagar los $5,000, entonces el pliego de la licitación quedó en 44 empresas. O sea, fue un porcentaje bastante alto de los interesados, que originales, que eran 60, que lo digo, está ahí, es información pública, es información, lo dijo el mismo ministro de Energía y Minas, que deciden no participar, pero tampoco presentaron oferta. 40. Tú dices, ¿qué pasó ahí? Entonces, ¿qué fue lo que encontraron esas empresas? Que fueron 44 en ese momento, en esos documentos de licitación, que los hicieron desistir de esa decisión tan firme inicial de participar en la licitación, y por lo que incluso pagaron la friolera de $5,000. Eso no es poca cosa, eso es mucho hasta en grano de arroz. Entonces, en 16 empresas, después solo 12 presentaron la oferta técnico-económica. 12. O sea, ya mira por dónde vamos, de los 60 que arrancamos. Entonces, ¿qué es lo que hay habido? ¿Qué es lo que hay ahí? Ya nos presentan, de todos esos, 3 ganadores, que son los que pasan las evaluaciones, dicen ellos, y esos 3 ganadores, ya lo comentábamos esta mañana, tiene que ver, bueno, el grupo Vicini, el señor González Cuadra, José Miguel González Cuadra, que representa, y el grupo Corripio. Ahí está. De esos, solamente hay uno, se va a escoger uno, ¿no? Entonces, ahí en ese proceso se está. ¿Qué es lo que pasa? Vuelvo y digo yo, con toda esa cronología, ¿no?,
¿Qué es lo que ha habido detrás de todo eso? ¿Por qué hubo el desinterés? Y finalmente, ¿cuáles son los criterios para la elección? Ciertamente debe avanzarse, ciertamente necesitamos generar, pero todas esas vueltas innecesarias, digo yo, y contaminantes respecto a la necesidad de esos 800 megas de Manzanillo, no hay por qué, señores, imbuirlo de ninguna opacidad y simplemente avanzar. Los 400 de ahí de Asua, veremos, ojalá que se pueda llegar y confluir en algún momento y que esa respuesta, porque estamos en vilo, estamos en el tope, ¿no?, de la oferta respecto a la generación, para que no se den situaciones después muy complicadas, Cundo. Llévatela, Cundo.